El universo observable abarca aproximadamente 90.000 millones de años luz. Se puede conjeturar que la parte del universo que no podemos observar es mucho mayor. El cosmos es tan vasto que la mente humana simplemente no puede comprenderlo, al menos por ahora. Sin embargo, según algunas teorías, el cosmos podría ser significativamente menor de lo que parece. ¿Cómo es posible? La parte del universo actualmente inobservable podría tener, según datos modernos, cerca de 20 trillones de años luz de diámetro, considerando la expansión acelerada del universo propuesta por la teoría de la inflación cósmica. Imaginen eso. Basándonos en los datos disponibles, podemos suponer que la mayor parte del espacio cósmico debe estar vacía, ya que la cantidad de materia en la parte del cosmos que hemos explorado es relativamente pequeña. Al mirar al cosmos, vemos inmensas extensiones de vacío helado. Pero, ¿qué pasaría si el universo entero cupiera en un solo átomo? Suena absurdo, pero no descarten esta teoría, que aunque parezca ciencia ficción filosófica, podría no ser tan inverosímil. Recordemos lo que sabemos sobre la materia. Toda la materia está compuesta de partículas diminutas llamadas átomos. Estas partículas son la base sobre la que se sustenta el universo tal como lo conocemos. Los átomos son tan pequeños que ni siquiera con los instrumentos ópticos más potentes podemos verlos realmente. De hecho, ni siquiera podemos saber con certeza cómo se ven, solo podemos especular basándonos en evidencia indirecta, como el comportamiento de la materia a escala macroscópica. Es importante recordar que, a pesar de su invisibilidad directa, la existencia de los átomos está ampliamente probada. Además, se ha demostrado que los átomos están compuestos por partículas subatómicas aún más pequeñas, como neutrones, protones, electrones y quarks. Se sabe que hay aproximadamente 7 octillones de átomos en el cuerpo de un adulto promedio. Imaginen esa cantidad. Pero los átomos, a su vez, poseen una estructura compleja, lo que nos lleva a la increíble teoría del microuniverso. ¿Cómo se ve un átomo por dentro? Desde el curso de química de secundaria recordamos que un átomo consiste en un núcleo, formado por protones y neutrones, y electrones que giran a su alrededor. Este modelo, propuesto por Ernest Rutherford en 1911, se conoce como el modelo planetario del átomo. La analogía es evidente. El movimiento de los electrones alrededor del núcleo se asemeja al movimiento de los planetas alrededor del Sol. Este modelo, aunque simplificado, sigue vigente y está respaldado por investigaciones modernas, aunque la descripción precisa del movimiento electrónico requiere la mecánica cuántica. Incluso la partícula más pequeña, la base de la materia, tiene una estructura similar a la del sistema solar. ¿Será una simple coincidencia debida a las leyes de la física, o hay algo más, algo mucho más fantástico? Volveremos a esta pregunta más tarde. Por ahora, intentemos responder a la pregunta, ¿cuántos electrones hay en nuestro universo? Suena absurdo, ¿verdad? Un número tan grande ni siquiera podría ser procesado por el ordenador más potente. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que solo hay un electrón? Esa es la hipótesis de la teoría del electrón único, propuesta por Richard Feynman, que parece pura ciencia ficción. Según esta teoría, solo existe un electrón que se mueve a través del espacio y el tiempo tan rápido que nos parece que hay muchos. Una sola partícula da forma a todo lo que consideramos el universo. Por supuesto, esta teoría no ha encontrado muchos defensores, pero lo más curioso es que, debido al principio de indistinguibilidad de los electrones, es imposible refutarla. Toda una paradoja. Pero volvamos a la estructura del átomo y a las increíbles teorías que genera. Intentemos responder a la pregunta, ¿qué es el tamaño? A pesar de su significado cotidiano, el concepto de tamaño es bastante misterioso y relativo. El mundo que nos rodea se adapta a nuestro tamaño porque nosotros lo hemos construido. Pero con las creaciones de la naturaleza no es tan sencillo, las montañas son enormes para nosotros, los planetas gigantescos, inimaginables. Para una hormiga, todo es micro, las formas de vida van de pequeñas a microscópicas. ¿Se consideran las hormigas pequeñas? ¿Entienden que viven en un mundo de gigantes? Probablemente no, su mundo es tan familiar para ellas como lo es el nuestro para nosotros. En comparación con los objetos cósmicos, ni siquiera somos microscópicos. La idea de escalas aún menores produce escalofríos, y no es de extrañar. Howard Phillips Lovecraft, en sus obras, impulsó la idea de la insignificancia de la humanidad ante el cosmos infinito. Y aquí llegamos a la pregunta principal, ¿qué pasaría si nuestro universo cupiera en la punta de una aguja?
De repente, el sistema solar y tú, seríamos simplemente un átomo, uno entre millones, dentro de otra materia. Siguiendo esta lógica, podríamos suponer que en esos átomos, e incluso en las partículas que componen nuestra existencia, también pueden existir universos completos. Como dijo un sabio, la infinitud no es un límite. Nuestra realidad podría estar en el nivel subatómico de otra realidad, de igual modo, universos enteros podrían residir en nuestro nivel subatómico, y así sucesivamente, hasta el infinito, en ambos sentidos de escala. Suena increíble, pero investigar lo increíble es nuestro trabajo. Lo más interesante es que, al observar el universo conocido y sus leyes, llegamos a la misma conclusión: todo comienza con partículas diminutas como los átomos y termina con cuerpos celestes colosales y cúmulos estelares enteros. Todo, desde su almuerzo de hoy hasta un exoplaneta recién descubierto, está hecho del mismo material de construcción. El santo grial de la ciencia, la teoría del todo, requiere comprender la relación entre el micro y el macrocosmos. Unir la mecánica cuántica y la física clásica es fundamental para este trabajo. Tal vez, las futuras generaciones de científicos puedan comprender la verdadera naturaleza de nuestro universo e incluso de lo que está más allá. Incluso según una de las teorías más populares sobre el origen de nuestro universo, este comenzó como una singularidad infinitamente densa y pequeña. Desde ese pequeño punto, se expandió hasta los límites conocidos, la teoría del Big Bang. De lo pequeño a algo enormemente grande. Esto se relaciona con lo que hemos contado hoy sobre el micro y el macrocosmos. Pero hay una importante advertencia: la singularidad que dio inicio al Big Bang, a pesar de su pequeño tamaño, contenía todo lo necesario para construir todo el universo, por lo que no se puede llamar su origen a un solo átomo. También existe la teoría de cuerdas, una buena candidata a la teoría del todo. Esta compleja teoría, con múltiples interpretaciones, postula que los átomos no son objetos esféricos como aprendimos en la escuela, sino más bien cuerdas o algo muy parecido. La interacción entre estas cuerdas vibrantes incluye casi todas las leyes de la física clásica conocidas, incluida la gravedad, y también la mecánica cuántica. Sin embargo, la teoría de cuerdas tiene puntos débiles: aunque explica muchas cosas, se tambalea ante la materia oscura. Los científicos han estado trabajando mucho tiempo para integrar la materia oscura en la teoría de cuerdas. A finales de 2018, científicos suecos publicaron una nueva versión de la teoría de cuerdas según la cual nuestro universo existe en la frontera de una burbuja en constante expansión. Esta versión descarta las 4 dimensiones habituales y propone que nuestro universo es solo una vibración en la superficie de esa burbuja. Lo que ocurre dentro o fuera de la burbuja sigue siendo un misterio. Solo somos una pequeña civilización en un pequeño fragmento de la realidad, en la superficie de una burbuja que, a su vez, podría ser parte de algo mucho más grande. Quizás nuestro mundo es solo un protón o un quark, una pequeña partícula de una realidad mayor. ¿Por qué no lo notamos? ¿Siente el átomo en sus gafas de sol que es solo un átomo que forma parte del plástico? Pero, ¿es tan importante obtener una respuesta definitiva a esta pregunta? Al final, debemos estar agradecidos de que nuestro gran hogar, llamado universo, esté lleno de misterios tan asombrosos. El descubrimiento de estos misterios es nuestra tarea, y esperamos que hayan disfrutado de esta información.